Capítulo 3. RS corrió a través de la lluvia torrencial con Starak, Matus y Srog a su lado, abriéndose camino por la ladera fangosa en la oscuridad de la noche. Matus corrió con un brazo sujetado alrededor de la cintura de Srog, que cojeaba mucho, mientras RS agarraba la mano de Starak, no por amor, sino para evitar que resbalara, y para evitar que él también se deslizara. Se sentía culpable con solo tocarla, pensando en CLC, pero dada la situación, no tuvo otra opción. Todos corrieron por el extremo del acantilado, resbalando en el fango conforme caminaban, teniendo cuidado de no caer sobre el borde. RS sabía que el mar no estaba lejos, que las olas se estrellaban por debajo en alguna parte, y sin embargo, apenas podía escucharlas sobre el ruido de la lluvia. Con el número de soldados que les esperaban allá afuera, RS sabía que era improbable que sería una misión suicida. Él sabía que la gente de las islas superiores los estaría esperando en las costas, bloqueando cualquier posible ruta de escape para ellos, cualquier sueño de llegar a la flota de su hermana, que estaba en el mar. A RS ya no le importaba. Al menos tenían un plan y moriría con honor, no sentado como cobardes en esa cueva. Una parte de él, de todos modos, había muerto con CLC, y ahora solo luchaba para sobrevivir. RS sabía que no había mucho tiempo antes de que amaneciera, cuando la gente de las islas superiores seguramente iría a cobrar venganza en la flota de su hermana. Aunque no llegaran a la seguridad del barco, RS sabía que por lo menos debían tratar de llegar a la flota para advertirles. RS no podía permitir que todos murieran, no podía permitir que sus muertes pesaran en su cabeza. Después de todo, él era el que había matado a Tyrus, y quien, sin darse cuenta, los había preparado para la venganza. Los acantilados finalmente dieron paso a la ladera de una montaña escarpada, y tambalearon hacia abajo, tratando de llegar a la costa, deslizándose y apuntalándose mutuamente. RS vio el océano extendido por debajo, y finalmente estuvo lo suficientemente cerca para oír las olas estrellándose sobre el sonido de la lluvia. Llegaron a una pequeña meseta, y todos hicieron una pausa, respirando con dificultad. «Déjenme», dijo Srog, jadeando, agarrando su costado. «Mi herida no puede soportar esto». «Nadie se queda atrás», repitió RS. RS jadeó tratando de tomar aire, mientras miraba hacia abajo, y veía a cientos de los hombres de Tyrus dispersos en las costas, haciendo guardia, al acecho, bloqueando su fuga hacia los barcos, y también evitando que las embarcaciones llegaran a la orilla. RS sabía que la única razón por la que no los habían matado aún era porque estaba oscuro, y por el viento cegador, y la lluvia y la niebla. «Allí», dijo Starak, señalando. RS siguió su dedo, y vio a docenas más de los hombres de Tyrus, apiñados dentro de una cueva en la costa, protegidos del viento. Ellos estaban poniendo flechas largas en cubos, luego envolvían las puntas de las flechas con tela, lentamente, cuidadosamente, una y otra vez. «Aceite», dijo Starak. «Se están preparando para hacer arder sus flechas. Esas flechas son largas. Van a lanzarlas a los barcos. Pretenden incendiar la flota». RS miró horrorizado, y se dio cuenta de que tenía razón. Sintió un hoyo en el estómago al darse cuenta de cuán cerca estaban los barcos de Gwendolyn de desaparecer. «Las flechas nunca volarían con este viento y lluvia», dijo Matus. «No es necesario», respondió Starak. «Tan pronto como se detenga la lluvia, lo harán». «No tenemos mucho tiempo», dijo Srog. «¿Cómo proponen que luchemos para atravesar entre esos hombres? ¿Cómo podemos llegar a los barcos de la reina?» RS exploró las costas. Miró los barcos, flotando en las aguas turbulentas, anclados quizá a 90 metros de la costa. Los marineros seguramente no tenían idea de lo que había ocurrido en la costa, no tenían idea de lo que estaba a punto de sucederles. Él no podía permitir que fueran lastimados. Y también necesitaba llegar a ellos para escapar. RS examinó el paisaje, preguntándose cómo podrían hacerlo. «Podemos nadar», dijo RS. Srog sacudió la cabeza. «Nunca podré lograrlo», contestó. «Ninguno de nosotros lo haría», agregó Matus. «Esas aguas son más turbulentas de lo que parecen. Tú no eres de aquí. No entiendes. Las mareas son violentas en mar abierto. Todos nos ahogaríamos. Preferiría morir en tierra firme que en el mar. ¿Qué hay de esas rocas?»,
dijo Stara de repente. Todos se volvieron y siguieron su dedo. Mientras contemplaba la lluvia, secándose el agua de sus ojos, Reese vio un embarcadero de piedras, sobresaliendo en el océano, quizás a 35 metros. Si pudiéramos llegar al borde de esas rocas, mis flechas podrían alcanzarlos, dijo Stara, levantando su arco. ¿Podrían alcanzar qué?, preguntó Matus. A la embarcación más cercana, dijo ella, como si fuera lo más obvio del mundo. Reese la miró, confundido. ¿Y para qué dispararías a nuestros barcos? Stara sacudió la cabeza, impaciente. No entiendes, dijo ella. Podemos colocar una cuerda a la flecha. Si la flecha se aloja en la cubierta, nos dará una línea. Nos puede guiar a través de las aguas. Podemos tirar de nosotros mismos mientras nadamos hacia el barco. Reese la miró, impresionado por su audaz plan. La idea era lo suficientemente alocada, que podría funcionar. ¿Y qué van a hacer los hombres de la reina cuando vean una flecha con una cuerda alojada en su barco, en la oscuridad de la noche?, preguntó Srog. Cortarla. O nos matarán a todos. ¿Cómo deberían saber que somos nosotros? Reese pensó rápidamente. Con la señal Magil, dijo. Las garras del halcón. Cualquier Magil del anillo lo reconocerá. 3 flechas disparadas al cielo, todas ellas en llamas. Si las disparamos primero, ellos sabrán que somos nosotros, no el enemigo. Srog miró a Reese con escepticismo. ¿Y cómo vas a conseguir flechas ardientes que duren con este clima? No necesitan durar, respondió Reese. Solo necesitan permanecer así unos segundos, el tiempo suficiente para que los marineros las vean, antes de que lluvia las apague. Srog sacudió la cabeza. Todo me parece una locura, dijo él. ¿Tienes alguna idea mejor?, preguntó Reese. Srog sacudió la cabeza. Entonces está todo arreglado, dijo Reese. Esa cuerda de allí, dijo Stara, señalando. La larga, enrollada, en la playa, cerca de los hombres de Tirus. Es lo suficientemente larga. Es lo que necesitamos. Podemos atarla a la flecha, y hacer que funcione. ¿Y si los hombres de tu hermano nos ven?, preguntó Srog. Stara se encogió de hombros. Entonces nos matarán nuestros propios hombres. ¿Y qué hay de los 10 hombres que están allí, bloqueando la entrada del embarcadero?, preguntó Srog. Reese miró y vio a 6 soldados parados delante de ella. Se dio vuelta, le arrebató el arco a Stara, tomó una flecha, la elevó por lo alto, y disparó. La flecha navegó a través del aire, unos 35 metros, y perforó la garganta de uno de los soldados. Él cayó muerto. Cuento 9, dijo Reese, luego corrió a toda velocidad. Los otros siguieron a Reese mientras él corría hacia abajo de la colina, deslizándose, tratando de llegar al embarcadero. Lo tomó unos instantes a los hombres de Tirus darse cuenta de que uno de los suyos había muerto. Pero en cuanto lo hicieron, todos sacaron sus armas, en guardia, buscando al enemigo en la oscuridad de la noche. Reese y los demás corrieron imprudentemente hacia el punto de paso que los llevaba hacia el embarcadero. Reese sentía que, si corrían lo suficientemente rápido, tal vez podrían matar a los soldados que hacían guardia antes de que supieran que les había atacado. Y lo más importante, era que tal vez podrían conseguir pasar más allá de ellos. Atáquenlos, pero sin importar nada, no dejen de correr, les gritó Reese a los demás. No estamos aquí para luchar contra todos ellos, solo tenemos que pasar más allá de ellos, hacia el extremo del muelle. La oscuridad de la madrugada empezaba a levantar mientras todos corrían, con las espadas desenvainadas. Reese jadeando tratando de tomar aire mientras sus pies tocaban la arena, tropezando, dándose cuenta de que esta podría ser la última carrera de su vida. El grupo de soldados, bloqueando el embarcadero, tampoco los vieron. Su atención estaba en el soldado que había muerto, todos estaban desconcertados en cuanto a que lo había matado. 3 de los soldados estaban inclinados sobre él, tratando de reanimarlo. Ese fue su error fatal. Reese y Matus arremetieron mientras ellos los alcanzaban, Srog cojeando detrás de ellos, con las espadas desenvainadas, y antes de que los 3 soldados con sus costados expuestos se dieran cuenta, los apuñalaron en el corazón. Ya solo quedaban 6. Stara, justo detrás de ellos, sacó su daga y le dio un revés a uno, cortando su cuello, derribándolo al suelo.
Después se volvió, sin problemas, y apuñaló a otro en el corazón. Así quedaban 4. Reese le dio un revés con su guantelete, y pateó a otro, mientras Rock le daba un cabezazo a uno, y Matus se agachó mientras un atacante esgrimía una masa hacia su cabeza. Luego se levantó, y lo apuñaló en el estómago. En pocos momentos, el grupo de soldados, bloqueando el embarcadero, estaba muerto, mientras Reese y los otros corrían más allá de ellos como rayo. Sonó un cuerno, y Reese se volvió para ver que otros de los hombres de Tirus, cientos de ellos, los habían visto. Se escuchó un gran grito de guerra en la playa, mientras los hombres se daban vuelta y empezaban a correr hacia ellos. «La cuerda», gritó Starak. Reese corrió hacia el enorme rollo de cuerda que estaba cerca, y la puso sobre su hombro. Era más pesado de lo que había imaginado. Matus corrió a ayudarlo, y lo levantaron juntos. Mientras todos corrían hacia el muelle, los 4 corrieron lo más rápido que pudieron. Stara subió el extremo, y se detuvo. Se dio vuelta, subió su arco, y disparó 6 tiros seguidos, matando a 6 de los soldados más cercanos. Los cadáveres se apilaban en el muelle. Todos, jadeando en busca de aire, finalmente llegaron al borde del embarcadero. Las olas se estrellaban alrededor de ellos. La espuma rociaba sus pies. Reese perdió su equilibrio por un momento, y Stara estiró la mano y lo estabilizó. Al lado de ellos, Srog y Matus se apresuraron para atar la cuerda al extremo de una de las flechas de Stara. «Primero la señal de advertencia», gritó Reese, recordando a Stara. Stara tomó 3 flechas de un carcaj cerrado envuelto alrededor de su espalda. Estas fueron envueltas con un paño impregnado de aceite, preparado de antemano, como todo buen arquero, en su propia aljaba. De la aljaba, también retiró las rocas de pedernal seco, y las frotó juntas, creando chispas. Ella lo hizo una y otra vez. Las chispas no se mojaban con la lluvia. Reese se volvió para ver a los hombres de Tirus, corriendo hacia el embarcadero. Sabía que su tiempo era corto. «Vamos», gritó Reese. Finalmente, la tela se incendió, y las 3 flechas se encendieron. «Dispara a lo alto», dijo Reese. «Casi directamente arriba. Pero un poco hacia los barcos. Esa es la señal». Stara disparó las 3 flechas llameantes en rápida sucesión, y ellos dispararon, cerca uno del otro, tiros perfectos. Esa era la llama de las garras del halcón, arriba en el cielo, la antigua señal de los Magil, y que cualquier buen comandante vería en los cielos. Reese se sintió aliviado al ver que las flechas permanecieron encendidas durante 5 segundos, hasta que finalmente, las 3 se apagaron. «La cuerda», dijo Matus. «Dispara ahora». Stara tomó la cuerda y la flecha, apuntando a lo alto, a gran distancia del barco. «Tenemos una oportunidad con esto», le dijo Reese a ella. «No falles». Ella se volvió, y lo miró, y él vio lo hermoso que era su rostro en la lluvia, lo orgullosa, lo noble, lo audaz que era. Él se le quedó mirando, y asintió con la cabeza, para tranquilizarla. «Tú puedes hacerlo», dijo. «Todos tienen fe en ti». Ella asintió de nuevo. Stara se dio vuelta, y disparó, y todos observaron. Reese sosteniendo su respiración, mientras la flecha navegaba por lo alto, arqueando a través del aire. Reese sabía que, si quedaba corta, todo se habría acabado. Finalmente, a lo lejos, Reese escuchó el ruido satisfactorio de la flecha perforando la madera, y cuando Reese vio la cuerda ponerse tiesa debajo, sabía que lo había logrado. La flecha se había alojado en el barco. La cuerda se desenrolló al navegar por el aire, y solo quedaban unos pocos metros de la misma cuando finalmente se alojó en su lugar de descanso. Reese se volvió y vio a cientos de los hombres de Tirus gritando, ahora muy cerca, desenvainando sus espadas y arcos, y acercándose a ellos. «El agua no se está calentando», gritó Matus, mirando al mar agitado. Al unísono, los 4 agarraron la cuerda y saltaron de las rocas hacia el mar espumoso. Reese estaba sorprendido de cuán fría estaba el agua. Luchó para recuperar la respiración mientras tragaba agua salada, flotando de arriba a abajo en el océano embravecido. Se sostuvo de la cuerda, sin soltarla por nada del mundo, y tiró de sí mismo poco a poco, dirigiéndose hacia el lejano barco. Reese tiró con fuerza, y rápidamente junto con los demás, y todos comenzaron a avanzar en el agua, con cada tirón,
alejándose de la costa y acercándose más al barco. Rhys escuchó los gritos apagados de los hombres de Tyrus en la orilla detrás de ellos, y luego oyó otro ruido que le inquietó, el sonido de una flecha cayendo en el agua. El ruido se escuchó una y otra vez, y Rhys vio flechas volando por el aire, cayendo en el agua a ambos lados de él. Se dio cuenta de que los hombres de Tyrus les estaban disparando. Rhys escuchó un grito en la oreja. Stara. Vio que su pierna era atravesada por una flecha, la flecha sobresalía de su muslo. Miró hacia atrás, y vio una multitud de flechas volando por el aire, zumbando por su cabeza. Después Robb gritó, y Rhys vio que él también fue atravesado por una flecha. Rhys sabía que tenían que hacer algo rápidamente. Estiró la mano, y agarró a Stara, poniendo un brazo alrededor de ella mientras se agitaba. «Sujétate a mí con fuerza», le dijo. Él colocó su cuerpo sobre el de ella, de modo que estuviera entre ella y la orilla, poniéndose en el camino del fuego. Entonces, mientras ella estaba ahí colgada, él tiró de la cuerda por los dos. Rhys gritó al sentir repentinamente una flecha que perforaba un costado de su muslo. El dolor era insoportable. Pero al menos tuvo el consuelo de saber que de no haber estado en su camino, le habría caído a Stara. Más y más flechas volaban por sus cabezas, y Rhys se preguntaba cuánto tiempo más podría continuar esto, cuánto tiempo más pasaría hasta que una de las flechas fuera fatal. Tiró con todas sus fuerzas, duplicando su velocidad. Rhys sabía que su situación era desesperada. Si no recibían ayuda pronto, todos estarían muertos. Rhys escuchó otro ruido, de una flecha volando sobre su cabeza, pero esta vez, desde otra dirección. Miró hacia arriba sorprendido al ver flechas volando hacia la costa, lanzadas desde el barco de la reina. Al principio, Rhys se preparó, pensando en que los hombres de la reina estaban disparándole a él. Pero luego, vio más y más de ellas, volando por encima de su cabeza, y cuando oyó los gritos de los hombres de Tyrus, se dio cuenta de que los hombres de la reina iban a venir en su ayuda. De repente, cientos de flechas volaron por lo alto, proviniendo del barco de la reina, matando a los hombres de Tyrus, que les disparaban a ellos. Pronto, las flechas de la orilla dejaron de caer junto a ellos. Fuera de peligro, tiraron más y más duro en el mar agitado, y pronto, Rhys sintió un tirón, y se dio cuenta de que los hombres de la reina lo estaban llevando hacia ellos. Decenas de marineros agarraron las cuerdas, y tiraron con fuerza, y pronto los estaban jalando más y más rápido hacia el barco. Flotando desesperadamente en las olas, jadeando en busca de aire, todos ellos, heridos, alcanzaron el borde del barco. Una mano se agachó hacia Rhys, y mientras se la agarraba, vio a alguien de su gente, un maquil de tierra firme, ansioso por ayudarlo. El marinero miró hacia abajo y sonrió. «Qué gusto tenerlo a bordo», dijo. Capítulo 14. Rómulo iba al mando, marchando ante su ejército de 1.000.000 de soldados, al límite de la colina, hacia la corte del rey. Cuando su caballo llegó a la cima, con Luanda atada detrás de, la vista se abrió ante, y su corazón se aceleró con expectación. Pero Rómulo estaba desconcertado por lo que vio. Había esperado ver la ciudad llena de gente, había esperado atrapar a su némesis, Gwendolyn, desprevenida. Había esperado ver a todos sus hombres, los plateados, el último bastión de la resistencia del anillo, convenientemente reunidos en un solo lugar, para que él pudiera aniquilarlos con sus dragones. Él había estado esperando este momento, reviviéndolo mentalmente, preparándose para deleitarse con este momento de su victoria. Pero Rómulo quedó asombrado por lo que vio ante él. Desde aquí, podía ver la corte del rey a través de las puertas, y no podía creer la imagen estaba vacía. Gwendolyn había huido. De alguna manera, ella había sabido que él iba a venir, quién sabe cómo. Ella lo había burlado una vez más. «No puede ser», dijo Rómulo en voz alta, sin entender. ¿A dónde pudo haber ido? ¿Cómo podría haber sabido que iba a venir? Rómulo había sido meticuloso acerca de la destrucción de todo lo que estaba en su camino. No era posible que un mensajero hubiera podido ir a avisarle. Incluso había dejado en claro que retendría a sus dragones, para que no escucharan sus chillidos, para que no vieran la devastación que habían causado. Sin embargo, a pesar de todas sus preparaciones, de toda su cuidadosa planificación,
De alguna manera Gwendolyn se había enterado. ¿Cómo podría haber evacuado esta ciudad tan rápidamente? Su rostro se llenó de ira. Ella le había robado su victoria. Y lo más confuso de todo, ¿a dónde podría haber ido? Él sabía que el anillo era un espacio limitado, y no podrían ir muy lejos a esconderse. Rómulo, enfureció, pateó su caballo dando un grito, y fue a la carga por el camino bien cuidado, hacia las grandes puertas abiertas de la corte del rey que dejaron abiertas para atormentarlo. Todos sus hombres se unieron a él, corriendo detrás. Luanda todavía estaba atada en su caballo, mientras cabalgan hacia la gran ciudad. Rómulo apenas pudo contener su rabia. Su mayor momento de satisfacción había sido despojado de él. Había estado soñando con destruir esas puertas, con asesinar a todos en su camino, con incendiar el lugar y disfrutar de los gritos de dolor. Ahora ya no tenía nada que hacer más que caminar por su interior. No sentía que fuese una victoria en absoluto. Parecía una derrota. La mitad de la diversión de tomar una ciudad era infligir dolor, tortura, devastación. No, esta no era una victoria en absoluto. Los hombres de Rómulo aclamaron mientras entraban en la ciudad, y el sonido de sus gritos lo irritaban todavía más. Tontos idiotas, celebrando una victoria que aún no alcanzaban. Rómulo no podía soportarlo más. Rómulo saltó de su caballo, jalando a Luanda hacia abajo con él. Se enfureció con el primer soldado que encontró. Sacó su espada y le cortó la cabeza. A continuación, fue hacia adelante y cortó otra cabeza, luego otra, después una más. Finalmente, sus soldados entendieron cuál era el punto. Todos detuvieron su jolgorio y guardaron silencio mientras le abrían paso. Se alinearon en posición de firmes, esperando sus órdenes, temblando de miedo. El patio de la ciudad, unos minutos antes, estaban llenos de alegría. Ahora tenía una palidez de muerte. Rómulo estaba parado al centro de sus hombres, mientras ellos hacían un círculo a su alrededor, y después dijo: «No hay ninguna victoria que celebrar, tontos. Por el contrario, deberían sentirse avergonzados. Todos han sido burlados por una joven reina. Se nos ha escapado, ha rescatado a su pueblo de nuestra sujeción. Ese es motivo para celebrar». Sus hombres se detuvieron, sin mover un músculo, mientras Rómulo iba de aquí para allá entre las filas, debatiendo si debía matar a algunos más. Tenía que desahogar su ira de alguna manera. Ni uno de ellos se movió, lo conocían demasiado bien. Rómulo, con las manos en sus caderas, se dio vuelta y analizó las paredes, examinó todos los lugares, esperando ver la señal de alguien, de cualquier vida. Pero no había nada. ¿A dónde podrían haber ido? Un estridente chillido se escuchó en el aire, seguido por un batir de alas. Este se hizo más fuerte, y pronto, sobre la cabeza de Rómulo, apareció su ejército de dragones. Todos daban vueltas en círculo con furia. Sus grandes garras colgaban por debajo de ellos mientras bajaban en picado, luego hacia arriba, dando vueltas en círculo una y otra vez, como si quisieran resoplar fuego sobre todos ellos. Rómulo podía sentir su ira por la falta de derramamiento de sangre. Era una rabia compartida. ¿Qué tipo de victoria sería esta? Sin muerte y destrucción. ¿Qué tipo de victoria sería, sin saber que Gwendolyn estaba muerta, aplastada bajo sus pies, y que toda su gente fuera aniquilada? Mientras Rómulo se preguntaba dónde podría estar Gwendolyn, de repente tuvo una idea. ¿Quién más sabría dónde habría ido esa chica astuta? Excepto alguien de su familia. Rómulo miró a Luanda. Estaba a varios metros de distancia, amordazada, retorciéndose contra sus cuerdas, con sus muñecas y tobillos todavía atados a la espalda. Rómulo corrió hacia adelante, levantó su cuchillo, y los ojos de ella se abrieron de llenos de miedo cuando él se acercó. Pero él se acercó y cortó sus ataduras, incluyendo su mordaza. «¿Dónde está tu hermana?», preguntó Rómulo. Luanda, libre de sus ataduras, frotándose las muñecas, lo miró. «¿Cómo debo saberlo?», dijo. «Me tienes atada como un animal». «Sucio cerdo». Luanda estiró la mano hacia atrás, y le dio una bofetada, un golpe que hizo eco frente a todos sus hombres. El primer impulso de Rómulo fue regresarle el golpe, y pegarle lo más fuerte que pudiera. Pero se refrenó. De hecho, la bofetada se sintió bien,
lo hizo sacudir de sus oscuros pensamientos, y admiró su espíritu salvaje, por la manera en que ella la miraba, con tal veneno. Realmente le hizo sonreír, le gustaba ver a alguien tan lleno de ira como él mismo. Dime dónde está, repitió lentamente. Tú la conoces. ¿Conoces este lugar? ¿Por qué se fue? ¿A dónde se fue? Luanda puso sus manos en sus caderas, buscando por toda la corte del rey, como debatiendo. Y si lo supiera, dijo ella, ¿por qué habría de decírtelo? Rómulo la miró fijamente. Su expresión se ensombreció. Pero sabía que la necesitaba, y se forzó a sí mismo a usar su voz más seductora. Él se acercó más a ella, y sonrió, levantando una mano, y acariciando su pelo. Porque te haré mi reina, dijo suavemente, con su voz gutural. Serás la mujer más poderosa del imperio. Él esperaba que ella se llenara de asombro y gratitud. Sin embargo, ella lo sorprendió, se mofó. No hay nada que quisiera menos, espetó ella. Preferiría morir primero. Él frunció el ceño. Entonces te daré la muerte que pides, dijo. O lo que sea que quieras. Si no deseas ser mi reina, entonces dime lo que sea que quieras, cualquier cosa, y la tendrás. Luanda lo miró por un largo tiempo, con dureza, mientras lo analizaba, como si estuviera pensando. Finalmente, sus ojos se entrecerraron. Lo que quiero, dijo lentamente, es ser la que maté a mi hermana. Quiero que la atrapen viva. Quiero que me la traigan a mí personalmente, que ruegue misericordia. Rómulo la miró de arriba a abajo, sorprendido por su respuesta. Era más parecida a él de lo que había pensado. Por primera vez, la admiró. Rómulo sonrió ampliamente. Quizás después de todo, la haría su reina, sin duda alguna le gustará, ¿o no? De acuerdo, dijo él. Luanda dio varios pasos hacia adelante, dándole la espalda, y analizó las puertas, el patio, el suelo polvoriento, como pensando. Si conozco a mi hermana, dijo ella, ha planificado una ruta de escape. Ella siempre planea todo por anticipado. Tiene planes para todo. Y es demasiado astuta para ti. Si quería salvar a su pueblo, no solo haría un plan para ir a otro lugar en el anillo, ella supondría que a la larga la encontrarías. Así que sin importar a dónde haya ido, sería fuera del anillo. A través del cañón. Probablemente cruzaría el mar. Es probable que sus barcos estén zarpando ahora. La mente de Rómulo empezó a trabajar, considerando sus palabras. Mientras ella les hablaba, al instante supo que tenía razón. Gwendolyn sí haría algo como eso. Ella no solo evacuaría a su gente para ser encontrada dentro del anillo. Qué estúpido había sido. Miró a Luanda con un respeto completamente nuevo. Y se dio cuenta de que si quería detener a Gwendolyn, le quedaba poco tiempo. Rómulo se inclinó hacia atrás, estiró su cuello hacia los cielos, y levantó las palmas de sus manos. Dragones. Coma gritó. Al cañón. Los dragones chillaron al unísono, mientras Rómulo les daba órdenes. Sus hombres no podrían llegar al cruce del cañón en tiempo para detenerla, ni al mar, pero sus dragones sí. Podrían volar frente a él, era un ejército volador, y aniquilarían a Gwendolyn antes de que él llegara. Le robarían algo de satisfacción. Pero era mejor que nada.